Soy José Antiveros y esto es Yonku Creative, tu canal de fotografía y vídeo. En este cuarto vídeo vamos a ver lo que son las capas, que creo que es una de las cosas más importantes que tiene Photoshop, aunque no hay que quitarle importancia al resto de herramientas. En esta lección vamos a ver qué son las capas, para qué sirven y cómo se comportan. Súper importante. Veremos también a través de un juego y creo que es la forma mejor para entender el concepto. Como ya he comentado, iremos poco a poco, muy lentamente. Os dejo en recursos lo que son los materiales, para que los podáis descargar. Y bueno, vamos a divertirnos con este vídeo. Espero que os guste y, como siempre, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y darle a like, para que os lleguen notificaciones cuando suba nuevos vídeos. Quédate a ver este vídeo si te interesa, pero lo vamos a ver después de la intro. Hasta ahora. Ok, ya estamos en la interfaz de Photoshop y en este vídeo vamos a ver lo que son las capas. Vamos a ubicar las capas primero y lo vemos que estamos en el lado derecho, vemos que está en capas. Vamos a ver lo que son las capas. Para ello yo lo que he hecho es subir un poquito la ventana para tener más espacio y ver cómo se van creando estas capas. Lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo que tenemos guardado. Archivo nuevo, vamos a guardado y vamos a abrir el tablero de ajedrez que hemos hecho en los vídeos anteriores. Damos doble clic y se nos abre en la interfaz de Photoshop. Ahora que lo tenemos abierto y vemos que está en capas, lo tenemos como un fondo, ¿vale? Nos fijamos también en la parte de abajo, que vamos a explicar un poco para qué sirve. Si nos fijamos en la parte de abajo, tenemos dos opciones que ahora las tenemos desactivadas, por ahora las vamos a dejar. Si vamos a la siguiente opción, vemos que es añadir una máscara. En la siguiente opción es crear una nueva capa de relleno o capa de ajuste. Aquí podemos crear un grupo de capas, una capa nueva. Si le damos una capa nueva, crearíamos una capa nueva por encima de esta, vamos a eliminarla, y la última, así lo vemos, es eliminar la capa. Nos vamos a quedar con la capa fondo por ahora. Lo siguiente que tenemos que hacer es descargar las imágenes que os voy a dejar en recursos. Cuando ya las tengamos descargadas, nos vamos a ir a archivo, vamos a ir a abrir, vamos a buscar la carpeta en nuestro ordenador donde están descargadas las imágenes que os he dejado, vamos a seleccionar las tres imágenes y le vamos a dar a abrir. Dejamos que carguen. Y ahora que ya las tenemos descargadas, lo que vamos a hacer es organizarnos un poco. Esto me gusta hacerlo por la sencilla razón de que siempre que tengamos organizados nuestros proyectos nos será más fácil en un futuro realizar cualquier composición. En este caso yo voy a coger el tablero y lo voy a poner en segunda posición, solo arrastrándolo con el botón izquierdo, y dejamos los Pac-Man por detrás de lo que es el tablero de ajedrez. Tenemos nuestro documento, que es donde vamos a crear nuestra composición y donde vamos a explicar este vídeo. Para ello lo primero que tenemos que hacer es traernos el tablero de ajedrez a nuestro documento. Ya sabemos cómo hacerlo con la herramienta mover, que la tenemos seleccionada, y si no con el atajo rápido V. Desactivamos la capa, que la teníamos bloqueada en el lado derecho, y nos llevamos nuestro documento con botón izquierdo y lo soltamos en el documento. Lo ajustamos y ya lo tenemos en nuestro proyecto. Si nos fijamos, tenemos dos capas ahora. Una la tenemos bloqueada, que es la capa fondo, y tenemos la capa del tablero de ajedrez también en nuestro proyecto. Vamos a bloquear la capa del tablero de ajedrez. Le damos aquí al candadito, estando encima de la capa, y vemos que se ha bloqueado. ¿Para qué? Para que en caso que queramos mover ese tablero, no podamos moverlo. Vamos a hacer un juego sobre este tablero. Vamos a cambiarle el nombre también al tablero y vamos a poner tablero de ajedrez. Hacemos doble clic encima del nombre. Ahora lo que vamos a hacer es ir al Pac-Man amarillo. Si nos fijamos, el Pac-Man amarillo está en PNG. PNG es que no tiene fondo. También nos podemos fijar que la capa no está bloqueada. Con la herramienta mover podemos directamente llevarnos nuestro Pac-Man a nuestro documento y lo podemos soltar en él. Si nos fijamos, nos ha vuelto a salir otra capa en la cual nos sale con capa 1 y le vamos a cambiar el nombre. En este caso vamos a dar doble clic encima del nombre, vamos a poner Come Coco Amarillo, Enter.
Y así los tendremos siempre localizados. Es importante que vayamos poniendo el nombre a cada capa. Vamos también a hacer lo mismo con el comecoco de color rojo. Nos vamos a ir al comecoco de color rojo, vemos que la capa ya está desbloqueada. Hacemos lo mismo, nos lo llevamos a nuestro documento y lo vamos a dejar, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer lo mismo, doble clic, comecoco rojo y damos enter. Ya tenemos nuestros dos comecocos. Vamos a ver una cosa súper importante de las capas. Las capas funcionan de la forma en la que la capa que está por encima siempre prevalece por la que está por debajo. Vamos a ver un ejemplo rápido. Si yo pongo el comecoco rojo por encima del comecoco amarillo, sencillamente lo estoy poniendo porque la capa del comecoco rojo está por encima de la capa del comecoco amarillo. Si yo la capa del comecoco, que esto se hace con clic en el botón izquierdo, arrastro y la pongo por debajo del comecoco amarillo, fijaros que lo que ha hecho ha cambiado el rojo abajo y el amarillo arriba. ¿Por qué? Porque la que está encima prevalece sobre la que está debajo. Una cosa súper importante de las capas, y esto hay que aprendérselo muy bien. A cambiar el comecoco lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner en la parte superior porque vamos a hacer un ejercicio. Si nos acordamos, tenemos seleccionado selección automática, lo cual quiere decir que cada vez que yo dé encima de uno de los comecocos se va a seleccionar automáticamente la capa. Estamos en el amarillo, seleccionamos el comecoco rojo, se va a la capa roja, seleccionamos el amarillo, se va a la amarilla. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ponerle al comecoco este rojo, más de rojo, número 1. Y al amarillo, encima clic, vamos a ponerle 1 también. Vamos a ver cómo se duplican capas. La primera, nos ponemos encima de la capa que queremos duplicar, botón derecho, y nos vamos a, aquí arriba, duplicar capa. Damos duplicar capa y aquí le vamos a poner comecoco 2. Damos a añadir y si nos fijamos ya nos ha hecho una capa en el cual pone comecoco amarillo 2 y ahora si nos fijamos encima del comecoco la arrastramos y tenemos dos comecocos de color amarillo. En este caso la vamos a dejar aquí en centradita. Ya tenemos dos comecocos. Si marcamos el primero nos va la primera capa, si nos vamos al segundo nos marca la segunda capa. Vamos a hacer lo mismo con el comecoco rojo. Nos ponemos aquí y vamos a ver de la misma forma duplicar capa. Vamos a ponerle número 2, enter y ya tenemos que tenemos otro comecoco que es comecoco rojo 2. Vamos a ver otra forma de duplicar la capa. Lo vamos a hacer sobre el comecoco rojo número 2 y esta forma es muy sencilla. Cogemos y arrastramos esta capa a nueva capa. Y nos fijamos que ha salido otra capa con el mismo nombre al cual tenemos aquí, si lo arrastramos, otro comecoco. Con el ojito podemos ver qué comecoco estamos activando o desactivando. Vamos a ir a esta capa y le vamos a cambiar comecoco número 3. Vamos a hacer lo mismo con el comecoco número 2 y lo vamos a hacer igual. Arrastramos, nueva capa y le vamos a cambiar el nombre. Comecoco amarillo 3. Y lo arrastramos. Si vemos con el ojito podemos ver dónde está cada comecoco. 1, 2 y 3 de los amarillos. Y los tenemos bien organizados. Vamos a seguir creando dos más. Vamos a coger la capa número 3 y vamos a ver otra forma de crear un comecoco. Para ello vamos a ver otra forma de hacerlo. Si apretamos directamente estando en la capa Alt, aguantando Alt y arrastrando la capa, vemos que nos salen unas líneas azules. Si soltamos el botón izquierdo se nos crea otra capa. En este caso tenemos que hemos creado otro comecoco amarillo, que es el número 4. Vamos a cambiarle el nombre. Y con el rojo vamos a hacer exactamente lo mismo. Alt, apretado, botón izquierdo, arrastramos por encima, soltamos y vemos que también nos ha salido otra capa, la cual arrastramos y tenemos otro comecoco. Vamos a cambiar número 4.
De esta forma ya tenemos 4 comecocos y vamos a crear el quinto. Para crear el quinto, ya bajo vuestra elección, de las 3 formas que hemos visto, lo hacéis vosotros y así lo practicáis. Yo lo voy a hacer con la forma de duplicar capa. Le voy a poner directamente 5. Ya lo tengo, lo bajo y con el amarillo me voy a comecoco amarillo, botón derecho, duplicar capa, 5, enter y lo bajo. Vale, pues ahora ya tenemos 5 comecocos, hemos visto 3 formas de duplicar una capa y ahora lo que vamos a hacer es organizarnos un poco todo lo que son los comecocos. Para ello podemos crear grupos. Nos vamos al primer comecoco, por ejemplo de color amarillo, y aguantando Shift o mayúsculas nos vamos al último comecoco y se nos seleccionan todas las capas del comecoco de color amarillo. Podemos hacer Control G, que sería crear un grupo, ¿vale? Para que lo sepáis, o directamente arrastramos esta selección a la carpetita y nos sale un grupo, el cual le vamos a poner un nombre. Si hacemos doble clic encima del nombre, podemos cambiarle el nombre. Vamos a poner comecocos amarillos. Y vamos a hacer lo mismo con los comecocos de color rojo. Vamos a coger y vamos a marcar la primera, Shift o mayúscula presionado, marcamos la última y Control G o la llevamos a la carpetita y le ponemos comecocos rojos. Y de esta forma tenemos más organizado lo que es nuestro espacio de trabajo. Si desactivamos el ojo de los amarillos, vemos que se nos desactivan todo lo que son los comecocos amarillos. Si le damos a los rojos, se desactivan todos los que son los comecocos rojos. Si desplegamos la carpeta de los amarillos, podemos uno por uno ir dejando de ver o viendo dónde está cada comecoco. Si la plegamos y desplegamos la carpeta de los rojos, podemos hacer exactamente lo mismo. Es una forma de tener más organizado nuestro espacio de trabajo. Vamos a desplegar, en este caso, todos los comecocos. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es como si fuera un juego de damas. Podemos avanzar nuestro comecoco teniendo la herramienta de mover y selección automática donde queramos. Podemos ir llevándolos cada uno a su sitio y en caso de que este se coma a este, que se ha comido al comecoco rojo, lo desactivamos. Y así podemos ir jugando. Si este se come a este, el amarillo, cada vez que lo seleccionamos, podemos ir desactivándolo. Es una forma de ver cómo funcionan las capas, cómo se pueden organizar cada capa y cómo realmente podemos ver o dejar de ver las capas en sí. Súper importante también lo que he comentado al principio, la capa que está por encima prevalece a la que está por debajo. Esto lo veremos en los siguientes vídeos. Veremos además de cómo trabajan las capas en sí, como en imágenes, que será más interactivo. Veremos también, además de ver cómo interactúan las capas, crearemos máscaras de capas, que además veremos cómo se utiliza el pincel y lo que son las máscaras. En este vídeo hemos visto cómo se crean las capas, cómo se interactúan entre ellas y cómo tenerlas organizadas, cómo ponerle un nombre y cómo duplicar capas entre sí. En los próximos vídeos veremos cómo trabajar con ellas y veremos que la capa que está por encima prevalece sobre la que está por debajo. Veremos la importancia que tiene todo ello y veremos cómo crear nuestros primeros fotomontajes. Bueno, pues os dejo jugando aquí con el Pac-Man, que no deja de ser un juego, y bueno, ir practicando el cómo se desactiva una capa. Si os fijáis, ya sale la capa amarilla, la desactivamos y bueno, este Pac-Man iría ganando aquí. Y nada más, y os dejo aquí con el juego. Espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo que creo que es muy importante. Es una parte muy importante de Photoshop. Ya lo iremos viendo. Si algo no habéis entendido o no ha quedado claro por la explicación, podéis dejarlo en comentario. Estaré encantado de contestarlo.
Y nada más, espero que suscribáis, activéis la campanita y le deis a like, que pueda subir más vídeos y lo pueda compartir con todos vosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.